buenas tardes. Un domingo más, compartiendo la palabra del Señor nuestro Creador con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas latinos del área de Warren, Ohio, y de todo el mundo, amigos de Cuba, amigos de Puerto Rico, amigos latinos que nos siguen y nos escuchan, familiares y amigos. Gracias por sus apoyos, por sus palabras, por sus buenos comentarios acerca de los mensajes. Es un honor estar aquí desde la Iglesia Latina buscando la gloria de Dios desde el centro de Warren, Ohio. La iglesia abre las puertas los lunes para la oración, los martes para un estudio bíblico God's Talk. Dios habla, auspiciado por Astrid y su esposo John, el cual es muy concurrido, y le damos las gracias a los hermanos que se unen a ese estudio bíblico todos los lunes, el cual está haciendo de mucho bien. La iglesia abre las puertas los miércoles para un servicio auspiciado por Pastor Greg y Pastor Brian alternativamente, pastores de la iglesia. Los sábados un servicio auspiciado por Pastor Chuck, el pastor principal de la iglesia, al cual le damos las gracias por darnos la oportunidad de compartir estos mensajes con ustedes, hermanos. Y los domingos un servicio auspiciado a las 10:30 por Pastor Chuck. Todos los otros servicios son a las 6:30 de la tarde, y este servicio los domingos es a las 10:30 de la mañana. Todos los domingos un servicio auspiciado por Pastor Chuck y la nueva generación, en el cual algunas veces Pastor Mark predica, o John, el esposo de Astrid, él predica también. Y nuestro servicio online, que sale a las 3 de la tarde todos los domingos. Hemos tenido, yo me encontraba de vacaciones por la Florida y por eso no pudimos tener uno la semana pasada. Así que vamos a comenzar esta nueva serie esta semana acerca de la Trinidad, acerca de la Trinidad de Dios. Y vamos a probarlo con la Biblia. ¿Por qué Dios es triuno? ¿Por qué Dios es tres? Porque Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que vamos a comprobar que con Cristo se hizo viva la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, quisiera abrir en oración. Padre celestial, creador de los cielos y la tierra, venimos ante tu trono de gracia una vez más para darte gracias por este día, para darte gracias por permitirnos estar aquí, para darte gracias por todo, Señor, por estar vivo, por respirar, por caminar. Padre, es un honor que no merecemos. Padre, te damos las gracias, Señor, por mantener la familia unida, por mantener la familia sana y salva. Padre, te damos las gracias, Padre, por nuestra finanza. Te damos las gracias por la iglesia, por Pastor Chuck. Te damos las gracias por los hermanos y hermanas de la iglesia. Te damos las gracias por curar a los enfermos y responder nuestras oraciones. Te damos las gracias, Padre, porque no vienes cuando queremos, pero nunca llegas tarde. Te damos las gracias, Padre, por curar a los enfermos de cáncer. Te damos gracias, Señor, por todo. Padre, te pedimos por el pueblo de Israel, por el pueblo de Ucrania. Te pedimos por los enfermos de cáncer. Te pedimos por los cautivos en las cárceles, Padre. Que abras esas rejas, Padre. Que tumbes paredes, Padre, como lo hiciste con Pedro y con el apóstol Paul, Padre. Gracias, Señor. Te pido por el pueblo de Warren. Te pido por la paz en Warren. Padre, te pido que pongas un pare a las drogas, Padre, en esta área de Ohio, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, como ya les decía, en la tarde vamos a comenzar una nueva serie, la cual no va a ser muy larga, pero sí va a tener por lo menos dos mensajes, dos tiempos. Es acerca de la tríada. Vamos a comenzar por definir la palabra triuno. Triuno significa literalmente tres, uno. El Dios eterno es uno. Sin embargo, al mismo tiempo es tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es triuno. No está en la Biblia. La palabra triuno no la encontramos en las Sagradas Escrituras, pero el hecho de que Dios es triuno se revela en muchos versículos de la Biblia, los cuales vamos a tratar
en estos mensajes, pero ahora al principio vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hacer un poquito de enseñanza de lo que significa Trinidad, lo que significa todo el contexto que tiene que ver con la Trinidad divina. O sea, ¿qué significa la Trinidad, la tríada en la Biblia? Las iglesias protestantes y evangélicas definen que dentro de la unidad de Dios existen tres distintas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten los mismos atributos y la misma naturaleza. Por lo tanto, estos tres constituyen el único Dios. Y como ya le dije, vamos a hacer un poquito de historia, pero vamos a demostrar esto con las Escrituras, con las Sagradas Escrituras. Yo nada de lo que traigo en mis mensajes no lo traigo si no está respaldado por la Biblia. Tríada representa un conjunto de tres o seres estrechos o especialmente vinculados entre sí. ¿Quién introdujo la tríada en la Biblia por primera vez? El primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía, alrededor del año 1970, para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. El dogma de la Trinidad se definió en dos etapas en el primer tiempo. O sea, en los primeros tiempos en los primeros tiempos. También vamos a empezar a definir algunas partes que componen la tríada. Por ejemplo, Trinidad nace, la palabra Trinidad nace del latín que proviene de la palabra trinitas, que significa tres, y triada, el equivalente en griego a triados. O sea, son palabras que vienen del latín y del griego. Significa un solo Dios y tres personas distintas. Ese es triada. Entonces, dice, fue utilizada por primera vez, como ya le dije, por Teófilo de Antioquía. Aconteció alrededor del año 1970 para expresar unión de las tres divinas personas en Dios. O sea, como número 3 tenemos que Trinidad significa un solo Dios y tres personas distintas. Las tres divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica en la plenitud de la única e invisible naturaleza divina. ¿Ok? Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que fue la promesa que nos hizo Cristo cuando se fue para estar al lado del Padre, a la derecha del Padre, que él iba a mandar un consolador, un ayudador, y ese era el Espíritu Santo. Como número 4 tenemos que la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Si el compendio lo explica de esta forma, el ministerio de la fe y de la vida cristiana es el ministerio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así fue como Cristo nos dijo que debíamos ser bautizados. Como número 5 tenemos que la Iglesia definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma de la Trinidad se definió en dos etapas en el primer concilio de Nicea, 325 DC, en el primer concilio de Constantinopla, 381 DC.
Ahí existían dos vertientes, dos corrientes. Los que se niegan. La herejía ariagna, esos eran los que se negaban que el Hijo era, ellos decían que el Hijo era un ser sobrenatural. No que era el Hijo de Dios y nada de eso. Entonces ellos negaban, la situación de que el Hijo era un ser sobrenatural. Y en Macedonia negaban la divinidad del Espíritu Santo. O sea, existían esas dos vertientes, esas dos corrientes. La Trinidad, como número 6, la Trinidad se sustenta en la revelación en la revelación divina dejada por Cristo. Recuerden cuando Cristo en el monte se transfiguró y los apóstoles vieron cómo Cristo se transfiguraba y el cambio de Cristo. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. Se demostró por la razón natural y únicamente desde el Antiguo Testamento. La Biblia enseña que existe un solo Dios. Y aquí ya vamos a empezar a traer escrituras. El hecho de que solo hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías, que dice, en Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová de los ejércitos, y mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios, es por eso que se dice, la Biblia nos dice en la Escritura que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, que Dios no tiene ni principio ni tiene fin, que Dios estuvo, está y estará por toda la eternidad. ¿Entienden? Dice aquí la palabra nos dice, que nos enseña que Dios es eterno, sin principio ni sin fin. Yahweh es Dios. Yahweh es el único Dios. Yahweh no fue creado. Y no con letra mayúscula. Dios no fue creado, sino que siempre existió, y además todos los demás dioses son falsos porque fueron formados y creados. Es decir, Yahweh no lo era. Yahweh no fue creado. Todo lo demás ha sido creado por el hombre. Todo lo demás ha sido plantado por el hombre. Todo lo demás ha sido mencionado por el hombre. O sea que, por eso es que Dios es único, es soberano. En Apocalipsis 21:6 nos dice la palabra, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús declaró aquí, hecho está, refiriéndose a sus palabras sobre la creación de nuevas, todas las cosas. Jesús afirma que lo que se comenzó se ha cumplido y siempre termina lo que comienza. Dios es un Dios de completamiento. Dios nunca va a comenzar a lo que Él no va a terminar. Dios nunca va a decir una palabra que va a regresar vacía o que va a caer al piso. La palabra de Dios es firme como la roca. Las promesas de Dios son firmes. Dios nunca va a comenzar algo que no va a terminar. Así habla el Rey de Israel y su Redentor Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios fuera de mí. En Isaías 44:6 nos dice la palabra, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el principio y soy el póstrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios pone al descubierto la necesidad de hacer un ídolo o un Dios de sustancia material y luego pedirle ayuda. Incluso en la actualidad las personas hacen toda la clase de estatuas e ídolos y se inclinan delante de ellos
en oración y adoración, esperando que el Espíritu que representa la imagen los ayude y librar. El que ayuda y libra es Dios. Los demás, los ángeles sí existen, creo yo. Ese es mi creer. Respeto lo que digan otros pastores, lo que digan otras iglesias. Dios, el Dios de los ejércitos, Dios fue el que mandó al ángel Gabriel a que le dijera a la Virgen María que ella iba a tener un hijo concebido por el Espíritu Santo. Por eso es que los ángeles existen. Por eso es que Dios es el Dios de los ejércitos. Porque Dios creó los ángeles. Los ángeles pueden interceder por nosotros, pero los ángeles no son Dios. Ellos tienen poder limitado ante el Padre Todopoderoso. El Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en las epístolas de San Pedro se narra lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. En 2 Corintios 1:3 nos dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda la consolación. Vivimos en un mundo donde la aflicción es real. En 2 de Corintios 1:3 nos revela que tenemos un Dios que da consuelo en la aflicción. Él es el Padre de las misericordias y el Dios de toda la consolación. Y la palabra consolación llama la atención aquí, es alivio, es desahogo, es confortación, es aplazamiento. No sé si usted alguna vez se ha encontrado en un momento de desesperación, donde usted no haya salida y al final una puerta se ha abierto. Porque Dios es fiel, porque Dios, aunque tú no creas en Él muchas veces, está ahí, porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Y siempre Dios te abre una puerta, siempre Dios te va a bendecir en el último momento, pero lo va a hacer. Es por eso que yo siempre digo que Dios no viene cuando queremos, pero nunca llega tarde. Y por eso te digo, hermano, date cuenta cuando te has encontrado en problemas de vida y muerte, como siempre Dios te ha sacado por los pelos. Y eso es lo que donde tenemos que prestar nuestra atención. Dice, en el 9 dice, la Biblia demuestra que el Hijo es Dios. Dice, esto es proclamado en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo al comienzo del Evangelio de San Juan. Aquí nos dice la palabra en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí es donde, cuando Cristo nace, cuando la palabra se hace el verbo. El verbo, al principio de su evangelio, Juan llama a Jesús el verbo, logos. Al emplear esa designación para Cristo, Juan lo presenta como la palabra personal de Dios. Cristo es la palabra personal de Dios. Cristo es la palabra hecha verbo. El verbo de Dios es Cristo. Es la palabra de Dios viva, es Cristo. Juan presenta como la palabra personal de Dios e indica que estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. Dios manda a Cristo a la tierra para que Cristo nos hable de Él, para que Cristo ponga la palabra de Dios sobre nosotros, para que nosotros veamos que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que existe, que es real. Y vamos a ver la última escritura en esta parte. En Juan 20, 27, 28, no vamos a cerrar aquí. Vamos a seguirle dando tratamiento. Hay mucho más tela por donde cortar de la Trinidad y hay muchas más escrituras para comprobar de que la Trinidad sí existe, que es Dios. Son tres personas distintas en uno.
Y ahí vamos a ver a Juan 20, 27, 28, vamos a ver Hechos 13, 2, vamos a ver unas cuantas, Mateo 11, 25, 27. Tenemos unas cuantas escrituras para respaldar lo que estamos diciendo. Así que, hermanos, espero que este mensaje de la Trinidad, aunque hemos hecho un poco de historia al principio, les guste, les agrade y que esto les sirva de conocimiento para su futuro estudio y para que refuerce la fe de ustedes, mis queridos hermanos. Gracias. Como ya les dije, gracias por sus apoyos, gracias por sus comentarios. Que la paz de Dios esté con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga a todos.